día de hoy con nuestros doctores de talla mundial. Y en esta ocasión les voy a presentar al doctor Luis Arturo Rubalcaba Castellón. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Centro Médico Puerta de Hierro, fellow de cirugía laparoscópica en la Universidad Kiel en Alemania en 1994, fellow de biología de la reproducción en técnicas de reproducción asistida en el Hospital Central de Baptist, Kentucky, USA, en Carolina del Norte en 1997. Fellow de técnicas de reproducción asistida y vitrificación en Kato, Tokio, Japón en 2004. Miembro activo del Instituto de Preservación de la Sociedad de Fertilidad, miembro activo de la Asociación Internacional de Cirugía, miembro de la Asociación de Cirugía Robótica. Los logros de los más sobresalientes: ha logrado el segundo embarazo de ovocitos congelados en Latinoamérica, desvitrificación en el 2005, y ha logrado el segundo embarazo en el mundo con maduración in vitro en el 2007. Además, es el primer trasplante de ovario en Latinoamérica en el 2013 el que él ha realizado. Le damos por favor un fuerte aplauso al doctor Luis Arturo. Muchas gracias a todos ustedes. La verdad que estoy muy emocionado. Excelente charla. De verdad nos sirve mucho para tener las bases de fisiología, de bioquímica celular, porque de ninguna manera pretendo aburrirlos con un tema que es por hoy tal vez de los más importantes en medicina, que se llama reproducción. Los tiempos han cambiado. No es como antes, que nuestras mamás se embarazaban a los 17 años, cuando su primera menstruación lo había presentado a los 13, 14. Hoy por hoy las parejas están difiriendo el primer embarazo a etapas no recomendables desde el punto de vista de salud reproductiva. Y es por ello que todo ese cambio celular, y viene a colación con este tema de las vitaminas usadas, debo decir, haciendo un paréntesis muy importante, no tenemos ningún conflicto de intereses. Estamos convencidos 100% de que es el complemento vitamínico nutricional mejor que hay en el mundo. Lo hemos investigado. Yo no me paro en un escenario para decir mentiras. Entonces, todas nuestras pacientes, 60 pacientes diarios que vemos de todo el mundo, todas pacientes salen con USANA, varones y mujeres. Bien. La charla la he preparado, gracias primero, haciendo un poquito de énfasis en reproducción. Insisto, no quiero parecer que somos expertos en materia celular y tisular, pero si manejamos este concepto de reproducción y entendemos la fisiología, entendiendo los mecanismos de las células que explicó muy bien el doctor Peña, el por qué el envejecimiento celular, las necesidades en materia de reproducción para que estos pacientes, en vez de ver pasar sus mejores años reproductivos, no lleguen a un tema que se llama donación de óvulos. Entonces es un tema muy importante, lo hemos etiquetado como USANA y reproducción. Vamos a... Bien, y además quisiera... Es para acá. Bien, además quisiera hacer un comentario muy personal, y lo digo con toda humildad. Me levanto a las 5:30 de la mañana, hago un poquito de ejercicio, 6:30, 7 de la mañana, realizamos 4 o 5 cirugías diarias, vemos un promedio de 60 pacientes diarios. Estamos todo el día muy activos, pero todos los días consumimos los productos de USANA, que son una maravilla. Bien, si nos metemos al tema de la reproducción, es apasionante y es importante recordar que este señor, Patrick Stetton, en 1978, fue el creador de lo que conocimos nosotros, que vivimos en esa época, en el 78, 25 de julio del 78, cuando nace la niña Leslie Brown, producto de los avances científicos de este señor. Él hizo toda la investigación para que desde el 68 al 78 se pudieran obtener óvulos, extraer los óvulos de las mujeres que tenían problemas reproductivos.
en este caso problemas con las trompas de falopio. Y es así como con Patrick Steptoe logran el primer embarazo en 1978 de una mujer que tenía las trompas tapadas. Y bien, fue después que lo conocimos en uno de los congresos y que tristemente fue premio Nobel hace 2 años. Dirían ustedes, ¿por qué triste? Porque se lo dieron cuando tenía Alzheimer. No se dio cuenta que ganó el premio Nobel. Hace 6 meses muere este señorón de la medicina reproductiva, papá de la medicina reproductiva, que dio al mundo los primeros embarazos de la señora Leslie Brown. Posteriormente tuvo una hermanita y tenía problemas en las trompas, estaba prácticamente desahuciada desde el punto de vista reproductivo. Entonces este señor fue por eso que fue nombrado premio Nobel. 35 años después, esa es Leslie Brown, perdón, Jim Brown, hemos tenido prácticamente 8 millones, casi 10 millones de personas concebidas por esta técnica. Imagínense ustedes la ciudad de Guadalajara, en todo el mundo. Es un procedimiento rutinario en la actualidad. Y viene a colación todo esto porque son pacientes que generalmente llegan a los albores de la etapa reproductiva, 38 años, multimanejadas, multitratadas, multiexcepcionadas, y no logran el embarazo. Esto es lo que los biólogos le llaman la trompa de falopio. Tratan de imitar la trompa de falopio, que es el laboratorio de fecundación in vitro. Y esto es obtener con estos señorones en la reproducción, que son los embriólogos, en incubadoras con microscopios muy potentes, poder unir los gametos, entendiéndose como gametos, óvulos y espermatozoides, para que de esta forma, en un medio muy similar a la trompa de falopio, que no se puede dar de manera natural, se pueda concebir y lograr un embarazo. En 1958 viene este señor, un israelita, que mediante una estimulación ovárica se van a obtener más óvulos, porque en aquella época, en 1978, se obtenía solamente un óvulo para poder fecundar. Las tasas de embarazo eran muy arcaicas, 5% de las pacientes solamente se embarazaban. ¿Y qué significaba esto? Pues que las probabilidades eran muy bajas. Entonces, este señor lo que hace es estimular al ovario para obtener más gametos, más óvulos, para poderlos fecundar en el laboratorio, transferir 2, 3 embriones, por eso vemos muchos gemelos en estas técnicas, y poder mejorar las tasas de gestación. Alan Troughton es discípulo de Bob Edwards. Este señor lo que hace es lograr congelar embriones, que es un tema muy álgido, que lo voy a meter un poquito en este tema, porque logramos con la congelación de ovocitos evitar congelar embriones. Bien, y lo que hace entonces es poder congelar embriones para que si en un ciclo no se obtiene el embarazo, se pudiera diferir a posteriori la posibilidad de que una mujer pudiera quedar embarazada con embriones congelados. Este señor, que dicho sea de paso, es una persona a la que admiramos y una persona que nos ayudó bastante a crecer en el tema reproductivo, es el doctor Ricardo Bach, argentino, que creó esta técnica que se llama GIFT, que significa transferir los gametos a la trompa de falopio. ¿Para qué? Para que se pueda embarazar la paciente por mecanismo artificial, pero que fue tanto su auge en 1984 en San Antonio, Texas, que el Papa Juan Pablo II lo manda a llamar, con la finalidad de que le explicara cuál era el procedimiento por lo cual todas las gentes en el mundo ya no se hacían in vitro, sino se hacían el GIFT. Y convenció al Papa Juan Pablo II, lo sé de viva voz, está descrito en la literatura reproductiva, para que esa técnica fuera avalada por la Iglesia Católica. Siendo el argentino, siendo el judío, generó otra técnica de invadir al testículo, extraer espermas para poder fecundar los ovocitos también. Pero bueno, menciona él que para entrar con el Papa Juan Pablo II tuvo que hacer una ceremonia de 2 días de visitar cardenales mucho más preparados desde el punto de vista reproductivo que nosotros, para poder convencer que esta técnica era lo mejor en aquel entonces. Bien, de 1978 al 92 viene de otro señor italiano que accidentalmente en varones que tenían un conteo espermático muy bajo y que anteriormente no les dábamos antioxidantes, lo que hace es inocular con una microaguja un espermatozoide dentro del ovocito, dentro del óvulo. Y su sorpresa fue accidental, porque se sabía en animales que esa técnica no funcionaba. Ya saben ustedes que todo lo que es ciencia humana viene precedida de ciencia animal. Entonces lo que hace es
accidentalmente introduce un espermatozoide y su sorpresa fue que al día siguiente estaba mejor fecundado que lo que anteriormente se conocía con unas técnicas que se llamaban SUSI. Entonces se da un brinco increíble en materia de reproducción, porque no solamente se mejoraba el factor ginecológico, sino además se mejoraba el factor andrológico, hablando específicamente de los varones. Este es un aparato con el cual podemos microinyectar el ovocito, el espermatozoide dentro del óvulo. Y grábense bien esta imagen porque vamos a hablar de congelación de óvulos y de su fisiología celular, que es muy importante para el procedimiento de fecundación. Y bien, la mayoría de las parejas que estamos viendo en los centros de reproducción son pacientes arriba de 38 años. Viene mucho a colación esto por el tema de la longevidad reproductiva y todas las alteraciones mitocondriales que explicó el doctor Peña, que van a dar alteraciones en el proceso de fecundación, alteraciones en el proceso del desarrollo embrionario, que nos van a dar embriones anormales. Principalmente el temor de nosotros es la trisomía 21, mejor conocida como síndrome de Down. Entonces este señor Santiago Muné, con quien llevamos una buena relación, lo que hace es investigar extrayendo una célula del embrión su contenido cromosómico, y de esta forma en in vitro, en mujeres arriba de 38 años, podemos saber, o en aquellas que tienen riesgo de antemano, podemos saber si esta célula es producto de un embrión masculino, de un embrión femenino, pero que sea sano, que sea euploide. Y entonces esto lo podemos hacer en reproducción asistida. Viene un tema apasionante, que es la congelación de los óvulos. La congelación de los óvulos nos permite evitar transferir y congelar embriones, los cuales, desde el punto de vista moral, biológico, político, pues es un problema, es una carga importante para los centros de reproducción. ¿Por qué? Porque si una pareja se embaraza y logran la meta, y muchas de ellas logran embarazos gemelares, muchas de ellas ya no quieren saber de sus embriones. Y muchos de esos embriones pueden estar perenne en tanques de nitrógeno sin tener solución. Es decir, no quieren donarlos, no quieren descongelarlos, no quieren pagar el storage, que eso sería lo de menos. Entonces se vuelve una carga importante para los centros de reproducción. Y es por ello que esto de la congelación, que es la vitrificación, con la ayuda de este señorón que es considerado el mejor en el mundo para congelar no solamente células, sino tejidos y embriones, pues bueno, con él nos entrenamos, dicho sea de paso, es considerado pues por un servidor como mi hermano. Hemos llevado la vitrificación, la mejor congelación por cada rincón del mundo, con la técnica de este señor que fue descrita en el 2001. Él es el director de la clínica más grande de reproducción en el mundo, que está en Tokio, Japón. Hacen aproximadamente 25,000 ciclos por año. Para que ustedes entiendan, un ciclo de fecundación in vitro, nos tardamos en extraer los óvulos aproximadamente 30 minutos con esta técnica, utilizando un medicamento que ya lo habíamos enterrado en el occidente del mundo, que es el citrato de clomifeno. Se obtiene un solo óvulo, se obtiene un solo embrión y tasas de embarazo increíbles, porque además en el Japón está prohibida la ovodonación. Significa entonces que tienen que hacer maravillas desde antes de obtener los óvulos, dándoles antioxidantes, dándoles omega 3, dándoles coenzima Q10, que es una maravilla, para que esos óvulos tengan mejor función celular, mejor proceso de fecundación, mejores embriones normales, euploides, y mejores tasas de embarazo. Entonces, él es considerado a nivel mundial el mejor. Anteriormente estaba la doctora Leonora Porco, quien mencionaba que un óvulo, que debemos entender, el óvulo es la célula más difícil de nuestra economía para poder congelar. ¿Por qué? Porque es la célula más grande de nuestro organismo. Pues bueno, anteriormente con la técnica de esta doctora italiana se podían recuperar solamente el 58% de los óvulos. Entonces técnicamente no era un procedimiento para utilizarlo todos los días en nuestros centros de reproducción. Pero bueno, viene después Masa Kuwayama, que nos da el 98 al 100% de recuperación de una célula. Pero no solamente de esa célula, insisto, si se puede congelar óvulos, pues también se puede congelar tejidos, se puede congelar cualquier parte del organismo. Bien, ¿y por qué es difícil la congelación de estos óvulos con la técnica de Leonora Porco? Porque en esta estructura, que es la zona pelúcida, es lo que recubre al ovocito, se endurece y no fecundan bien. Tenemos que hacer un procedimiento que es el ICSI, que ya lo describíamos. Hay alteraciones en el uso meiótico, entendiendo que esta es la parte del ovocito de esta célula, del gameto femenino, que vienen todos los genes, todos los cromosomas. Entonces, al descongelarlo hay una disrupción
con la técnica anterior, y esto hacía que no fuera reproducible, porque no obstante que el primer embarazo se dio en 1986 de descongelación de óvulos con la fase lenta, solamente sobrevivía uno de 200 que se congelaban, entonces prácticamente quedó en el olvido, a diferencia pues de lo que es la verificación. Y bueno, entendiendo aquí el movimiento de las células en el citoesqueleto, este es el óvulo, donde están el uso meiótico, los cromosomas, que una vez que entra la información genética de la cabeza del espermatozoide, ya sea por fecundación convencional, que es depositar algunos espermas alrededor del óvulo para que el mejor vaya y lo fecunde, o tomar el que creemos que está en mejores condiciones para que se pueda inocular dentro de ese ovocito, como lo hizo Gian Piero Palermo, pues entonces se venga todo el desarrollo celular y el proceso de fecundación. Esto de la reproducción ha avanzado tanto porque los problemas son cada vez más frecuentes. Decía al inicio de la charla que las mujeres están difiriendo el primer embarazo a etapas no recomendables desde el punto de vista de salud reproductiva. La sociedad ha cambiado, la mujer quiere participar de la economía, quiere ser parte del trabajo, del apoyo del sustento, qué sé yo, no se quieren casar, pero quieren ser mamás. Y es por ello que estamos viendo muchas mujeres solas, solteras, quieren ser mamá, que acuden a congelar sus óvulos en la mejor etapa reproductiva, para que estos gametos, a posteriori, 40 años, 45 años, con óvulos de 30, 35, puedan ser fecundados de mejor manera, podamos tener embriones normales y no tener el riesgo de la trisomía 21, que es el síndrome de Down, o de otra entidad parecida. Entonces, las mujeres están retrasando constantemente esa edad y ante esa situación por cuestiones cotidianas, y porque además estamos viendo un alto índice de contaminación, de estrés, de abuso de tóxicos, tabaquismo, que van disminuyendo la capacidad reproductiva no solamente en mujeres sino en hombres. Y entonces he ahí el porqué. La pareja que entra a nuestro instituto, hablando de ginecología, de reproducción, y por qué no decirlo hasta de embarazos, que es obstetricia, todas las parejas, hombres y mujeres, se llevan sus complementos de USANA. Bien, es muy sencillo congelarlos, pareciera que es sumamente complicado. Con termómetros electrónicos que se consiguen en el Japón se determina que estas células se congelan a menos 23.000 grados centígrados por minuto. Significa entonces que es tanta la velocidad que no le damos tiempo a que la célula, su contenido interno, las mitocondrias, citoplasma, aparato de Golgi, que bien mencionaba el doctor Peña, no sufran ningún cambio en su estructura, y entonces tal cual la vas a congelar, tal cual la vas a descongelar. Entonces con eso estamos preservando, no solamente en reproducción asistida, sino también en aquellas mujeres, insisto, que quieren diferir su fertilidad a posteriori, o en aquellas que van a ser sometidas a tratamientos de oncología, como lo vamos a ver posteriormente. Estos tratamientos son en oncología. Cada vez más, hay aproximadamente, las estadísticas dicen que de una persona de 250 adultos que están buscando embarazo, viene de un cáncer infantil. Anteriormente mencionábamos cáncer y nos daba pánico. En la actualidad son 100% curables la mayoría. Linfomas, leucemias, cualquiera de ellos, pero que desgraciadamente en la etapa infantil, en la adolescencia, en la etapa reproductiva, tanto la quimioterapia como la radioterapia afecta irremediablemente a las gónadas, gónada masculina, testículo, femenina, ovario. Y de esta forma, bueno, aquellas mujeres o estos varones que no congelaron sus gametos previamente o su tejido ovárico, pues prácticamente quedan desahuciados a futuro de ser papás, de no ser que acudan a los bancos de óvulos espermatozoides, que es lo que tratamos de evitar. Estamos trabajando fuertemente con los oncólogos, convenciéndolas que tenemos todas las herramientas en México para poder preservar la fertilidad, porque estos fenómenos, si bien es cierto que se ha avanzado mucho en oncología para que sean 100% curables estas entidades, evidentemente lo que más nos preocupa, pero que las parejas, los jovencitos o los papás de estas personas en la etapa infantil o adolescentes se dan cuenta que afecta irremediablemente la fertilidad, y esto puede generar incluso un problema legal desde el punto de vista médico para los oncólogos si no difieren esos pacientes a preservar su fertilidad. En ginecología, bueno, aquí es pacientes con endometriosis, que es el pan de todos los días, que va mermando su capacidad reproductiva porque va bajando el flujo de sangre a través de sus ovarios, y con ello van a tener alteraciones en la formación de los gametos, de sus óvulos, de su cantidad, qué sé yo. Procedimientos de reproducción asistida, como mencionaba anteriormente, para evitar la congelación de embriones y el tema álgido político, biológico.
y en un banco de óvulos. Es decir, aquellas mujeres que van a ser 100% sometidas a donación de óvulos porque no tienen ovarios, porque no tienen óvulos, porque sus óvulos ya están dañados, a pesar de todas las herramientas que les damos todos los días, pues entonces existe un banco de óvulos en el cual descongelamos esos óvulos para fecundarlos con el esperma del esposo en el momento en el cual su útero esté preparado desde un punto de vista hormonal. Bien, decía yo entonces, en ginecología, alteraciones en el flujo nos puede llevar a una falla ovárica prematura, mejor conocida como menopausia precoz. Entonces, esas mujeres que han tenido cirugías, que les han quitado un ovario, un endometrioma, endometriosis, pueden tener esto, falla ovárica prematura. Empezamos a tener niveles de una hormona que se llama FSH y antimuleriana alterados, y esto nos puede decir que pueden tener su menopausia precoz y con ello el riesgo de quedarse sin poder tener embarazo. Bien, mencionaba que la quimio y la radio afectan irremediablemente a los óvulos, a los ovarios, y bueno, esto lo publicamos nosotros en Fertility and Sterility la vez el 2005, cuando se logró el embarazo de descongelación de óvulos, que fue el primero en México, el segundo en Latinoamérica, los primeros a nivel mundial. Decidimos un enfoque para ofrecer nuevas oportunidades a las mujeres, parejas en los centros de reproducción asistida, porque era una técnica que no se consideraba con estadísticas de una manera importante. Desestimular la demanda de congelación de embriones, sobre todo el tema teológico, que es muy importante, o era muy importante en nuestro medio, y mujeres para diferir la maternidad, aquellas políticas, empresarias que no querían en ese momento embarazarse, pero querían a futuro. Y con ello quiero traer a colación un caso que me dejó impactado, porque antes del 2005, empezamos nosotros en el 2004 con la congelación de óvulos, tuvimos una paciente soltera, 38, 39 años, creíamos bastantes, quería ser mamá. La única herramienta para que pudiera haber embarazo era el banco de espermas. Imaginen ustedes el tema álgido desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, tener la concepción de un banco de espermatozoides, pues bueno. Resulta que se embaraza en la primera inseminación. Y a los 3 meses de estar embarazada, conoció a la persona con que se contrajo nupcias. Pues ¿cómo no saber, no tener una bolita mágica, decir, espérate 3 meses? Entonces es por ello que la congelación de óvulos vino a dar una tranquilidad, una relajación desde el punto de vista biológico, reproductivo, para estas mujeres que querían embarazarse, pero no querían concebir fuera de un vínculo matrimonial. Bien, nos vamos un poquito rápido porque es mucha la charla. Esta diapositiva la conservo desde 2004, cuando empezamos con la congelación junto con un grupo en Colombia, donde por diferencias éticas y religiosas de las parejas, en ese peregrinar del diagnóstico y tratamiento del problema reproductivo, muchas de esas parejas se divorcian. Debo decirlo abiertamente que muchas veces por problemas andrológicos masculinos, alteraciones espermáticas, pero que desgraciadamente, si hablamos de tiempo, de edades, y volvemos al tema de los antioxidantes y de la coenzima Q10, pues el tiempo no afecta significativamente a la cuestión ginecológica. Entonces muchas de estas mujeres, de esas parejas que tenían problemas, donde la causa principal era masculina, pasaron tiempo, llegaron a los 40 años, entonces ellas ya tienen problemas. Lo ideal en esos casos es congelar los óvulos también cuando tenemos un factor masculino importante. Esto fue algo que se publicó en Colombia porque el doctor Elkin Lucena, con quien llevamos una estrecha relación, cuando empezamos con la congelación de óvulos, en una mujer que cometió un asesinato, tuvo 40 años, no recuerdo, de pena de cárcel, tenía 20 años, entonces él estaba promulgando tratar de congelarle los óvulos para que cuando saliera ella de la cárcel pudiera embarazarse. O sea, la imaginación podemos echarla al aire con miles de casos que pueden ser por el estilo, pero que bueno, desgraciadamente no se dio esa flexibilidad legal. Y bueno, decía ya anteriormente, inestabilidad matrimonial. Todo esto en medicina tiene que tener un sustento científico, tiene que estar publicado, no es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me dijo mi maestro, sino hay un sustento en revistas científicas de la materia. Es por ello que nosotros publicamos en el 2006, en un congreso en Praga, nuestros primeros embarazos de óvulos descongelados. En la actualidad tenemos más de 300, solamente de óvulos descongelados. Tenemos las estadísticas más importantes a nivel mundial. Y es por ello que también lo publicamos en Fertility and Sterility en el 2005, que fue tomado de un estudio que se llama metaanálisis, donde se meten todos los estudios para concentrar aquellas personas que habíamos logrado embarazos de óvulos descongelados. Esto fue por Julio Ritay, que es uno de los primeros en trasplante de ovario de Nueva York. Y bueno,
nos metemos al tema de lo que es USANA. Cada vez que viene una pareja en la anamnesis, que le llamamos nosotros, que es la investigación del problema, se hace una historia clínica, se hace una exploración muy bien, y independientemente tengan o no problemas reproductivos, damos USANA. Insisto, desde el punto de vista de andrología, entendiéndose el factor masculino, mejora y evitamos los radicales libres de oxidilo que mencionaba el doctor Peña, que afectan importantemente al proceso de reproducción, porque se liberan leucocitos, los glóbulos blancos a su vez degeneran el DNA, que es la información genética que viene en los espermatozoides. Entonces, toda pareja que entra con nosotros, llámese reproducción, llámese obstetricia, todas les damos todos los complementos vitamínicos, lo que son los minerales, antioxidantes y flavonoides. Y bueno, hablaba el doctor Peña, realmente habló excelente de todas las fisiologías celular y tisular. Para mí es mucho más fácil entender y decirles que el omega 3, producto de USANA, es una maravilla en cuestión de cardioprotección, en cuestión de neuroprotección, y que, pues bueno, es un elemento importante en muchas de las pacientes que están embarazadas. Y bueno, hablando de los ácidos grasos, hay que entender que son saturados o insaturados, y de los insaturados podemos obtener los poliinsaturados, de los cuales se derivan el omega 3 y el omega 3, perdón, el 6 y el 3, y de aquí viene el DHA, que es un elemento importantísimo en el embarazo para el nivel cognitivo, conocimiento, y el nivel intelectual de los bebés que han estado sometidos a esta ingesta. Pero que además, desde el punto de vista adultos, desde el punto de vista tratamiento en ellos, pues tenemos una franca mejoría en ese nivel intelectual, en ese nivel cognitivo, y no solamente a nivel cerebral, sino también a nivel oftalmológico, ¿no? Y mencionaba, bueno, que en la lactancia, no solamente en el embarazo, no así mismo como todo aquello que damos para procesos reproductivos, lo damos en la gestación, es decir, es una cadena que lo damos continuamente. Entra una paciente en ginecología, después reproducción logra el embarazo, y el embarazo, el parto, la cesárea, qué sé yo, la lactancia. Entonces es un producto que lo estamos utilizando bastante frecuente, ¿no? Bien, este es un artículo que nos dejó impacto a nivel mundial. Y digo, ¿por qué a nivel mundial? Porque este doctor Casper, ¿sí?, en Toronto, hace un estudio con la coenzima Q10. Cuando yo lo vi, dije, caray, otra maravilla de los productos de USANA. La coenzima Q10, el opinone, pues bueno, ayuda a esas mitocondrias para que en su función celular pudieran tener mejor procedimientos de fecundación. Y si entendemos, insisto, que el óvulo es de lo más complicado en su fisiología, en su función, pues entonces todas las células de la economía van a funcionar de mejor manera, por cualquier parte, el cerebro, las neuronas, el corazón, qué sé yo. Y bueno, él hace énfasis en esta coenzima Q10 de investigaciones en Canadá para evitar esto que es la transferencia citoplasmática. Mencionaba anteriormente que una mujer que ve rebasar los 38 años, que es el límite de la mejor etapa reproductiva, pues entonces muchas de ellas en cuestión de ciencia, en cuestión de investigaciones, porque todavía no se ha aterrizado sino nada más en ciencia animal, lo que hace es transferir el citoplasma a un óvulo donde viene el núcleo de la mujer, de un ovocito, por ejemplo, añoso, arriba de 38 años, le damos aquellas mitocondrias para que se tenga esa energía, para que el proceso reproductivo y el proceso de duplicación celular nos pueda dar un embarazo, pero un embrión normal. Minimizar el riesgo, pues, de la trisomía 21, que pues va inherente a las mujeres arriba de 38 años, que es la principal causa. No solamente es la mujer, también puede ser varón, pero si sabemos que ese ovocito está teniendo problemas celulares por longevidad, pues entonces no hay procesos de fecundación adecuados. Y eso es lo que tratamos de evitar. Llámese congelación de óvulos previamente para que no se logre el embarazo después de los 38 años, y a todas estas pacientes dándoles todo, principalmente coenzima Q10. Esta coenzima Q10, en teoría debería, bueno, desde el punto de vista científico, tiene su fundamento en mujeres arriba de 38 años. Pero ¿por qué no darlo en cualquier mujer, en cualquier persona? Si el fundamento principal es mejorar la función mitocondrial, pues entonces la función celular va a ser bastante buena. Pero en este caso, bueno, le damos a nosotros, a paciente que entra a proceso de reproducción, la coenzima Q10, que es una molécula lipofílica, se sintetiza dentro de la mitocondria y es esencial para la defensa de los antioxidantes, ¿no? Entonces,
muy efectiva. Evitamos la liberación de radicales libres de oxidilo. Alrededor del 90% de esos radicales libres de oxidilo están producidos por las mitocondrias, es decir, esa célula está funcionando en mejores condiciones, no obstante el paso del tiempo. Así de tal forma pues que estos ovocitos, aquí pudieran ver en una microfotografía, ovocitos dañados, independientemente si es por congelación o si no es por congelación, debería de verse así como el uso meiótico, donde están los cromosomas, y esto es prácticamente por los óvulos que estamos viendo en los laboratorios de fecundación in vitro o en pacientes que incluso van a ser sometidas a tratamientos de inseminación o incluso a coito programado, ¿no? Bien, entonces decía yo que no solamente al óvulo, sino también al espermatozoide. Estamos dando alimento para que su función celular y la función de fecundación que va a dar la cuestión de los cigotos, la unión de los cronúcleos masculinos y femeninos y después los embriones, pues permita tener embriones en buenas condiciones y evitar toda esa tecnología que estamos viviendo en la actualidad a través de clonaciones, a través de intercambio de núcleos de una paciente añosa a un citoplasma joven o de la material de citoplasma de una mujer joven al óvulo de una paciente añosa. Y bueno, evitar eso también, que es estar corriendo para la congelación de óvulos. Bien, este artículo lo presento porque orgullosamente dio la vuelta al mundo. Nosotros lo publicamos junto con un grupo de Canadá y el grupo de Elkin Lucena en Colombia, en donde demostramos y dimos a conocer los primeros 200 recién nacidos productos de óvulos descongelados. Dimos al mundo la información científica de que es una técnica sumamente segura, que es una técnica reproducible, muy sencilla, muy económica y que debe de ser, y que es, de hecho, es un elemento importante en todos los centros de reproducción. Y es así como, bueno, nacen dos bebés, que es Juanito, como lo bautizamos cariñosamente, nace de óvulos descongelados en el 2005, pacientes provenientes de la ciudad de Morelia, que viene siendo el primer bebé producto de esta técnica en México, el segundo en Latinoamérica y uno de los primeros en todo el mundo. Pero esta niña, Lupita, como la bautizamos, nace en el 2007, ¿no? Producto de la congelación de un óvulo que venía previamente madurado en el laboratorio, no en el ovario. Es decir, se extrajeron los óvulos inmaduros a la paciente, una paciente con un problema que se llama síndrome de ovario poliquístico, y ese óvulo se maduró, posteriormente se congeló un año, se descongeló al año, se descongeló, se fecundó y se logró este embarazo. Y esto evidentemente está publicado en Fertility and Sterility, en este suplemento, como una estrategia muy importante para la reproducción asistida y para preservación de la fertilidad cuando estamos en pacientes con oncología. Bien, él es el rey de la maduración in vitro de óvulos, mencionaba, es una técnica muy sencilla, muy económica, se evitan riesgos de sobreestimular el ovario cuando damos esas inyecciones que mencionaba al inicio de la charla, es bajo costo, el tratamiento es muy simple, muy cómodo y muy pocos efectos secundarios. Entonces, puede llegar una paciente el día de ahora, extraemos óvulos inmaduros, los maduramos en el laboratorio con sus técnicas, se llevan a metafase 2, que es como se le llama el óvulo ya maduro, para posteriormente hacer el proceso de fecundación. El sistema es muy sencillo, se utilizan unas agujas que van dentro del folículo, esto es dentro del ovario, se extraen los óvulos con estas bombas fuera del cuerpo de la mujer para pasar al laboratorio de fecundación in vitro y hacer esto. Mencionaba pues que todo esto de la congelación y lo que estamos viviendo en la actualidad es con la idea de preservar la fertilidad, pero también en estas mujeres, llámese pues también en el tema masculino, en el poder, creo, preservar tanto el tejido ovárico, como lo hicimos con el primer trasplante en Latinoamérica, en aquellas mujeres que van a ser sometidas a estos agentes gonadotóxicos, es decir, es tóxico al ovario, pues hay que extraer los óvulos primero, o hay que congelar su ovario para que no se dañe, y pues tener entonces el poder preservar su fertilidad en estas mujeres, que no solamente la fertilidad, sino también su función endocrina. No todas las mujeres buscan embarazo. Una mujer que se le extraen los ovarios o que dejan de funcionar por tratamientos de quimio-radio, pues entonces entra en una menopausia quirúrgica, una menopausia precoz, y tiene que estar suplementada o recibiendo tratamientos hormonales de por vida. Entonces ese ovario se vuelve a trasplantar, está funcionando, produciendo estrógeno, progesterona, vuelven sus ciclos menstruales y pues la verdad que es una maravilla.
Bien, conociendo el caso que les voy a presentar, nos dimos a la tarea de entrenarnos en Bélgica, en trasplante de ovario, con este señor que logra el primer trasplante de ovario en el mundo, en 2004, y de ese trasplante se logra un embarazo, el doctor Jacques Donnez, que es uno de los mejores laparoscopistas a nivel mundial. Y pues bueno, fuimos a conocer su técnica, de la cual no estamos totalmente convencidos, pero teníamos una paciente que había criopreservado su tejido anteriormente con la técnica de Jacques Donnez. Y bueno, entendiendo que esto del trasplante de ovario, para los que son médicos, suena sumamente complicado, es más fácil o más rutinario el hacer un trasplante de riñón, un trasplante de corazón y un trasplante de ovario, eso nunca lo habíamos escuchado. Pero cuando entendemos la técnica y el concepto de cómo es hacer un trasplante de ovario, es algo sumamente sencillo. La virtud de todo esto es previamente criopreservar, congelar el tejido ovárico para que sea el mismo tejido de la paciente. Ustedes saben que para que un donador y un receptor tenga compatibilidad debe haber muchas situaciones que le llamamos HLA, que sean de compatibilidad. Es ahí donde vienen muchos rechazos. Entonces, si es tu mismo tejido, que lo estás congelando previamente, pues es 100% compatible contigo, entonces el rechazo no existe, no hay que dar inmunosupresores, no hay que dar nada. Entonces, lo único que se requiere del ovario es la corteza del ovario, es lo que recubre al ovario, donde vienen los folículos, de donde se extraen los óvulos. Y no solamente eso, porque después nos dimos a la tarea de entrenarnos con este señor de la medicina reproductiva, que es el doctor Sherman Silver, de donde del ovario, si ustedes pueden verlo por aquí, el ovario, con unas agujitas se extraen en este momento óvulos, para congelar óvulos, para congelar el tejido ovárico y para tener más herramienta de que esta paciente pueda lograr la meta gestacional a futuro, ¿no? Entonces el tema de Sherman Silver y la técnica es sumamente sencilla, pues bueno, se utilizan técnicas de microcirugía, pero insisto, se reavivan la microcirculación en donde debe de ir el ovario. No se trasplanta toda la gónada, como mucha gente piensa, porque al congelar todo el ovario, todo lo que es las arterias, las venas, congelarlo, descongelarlo, sufren de fracturas, esos vasos sanguíneos que difícilmente se pueden hacer, lo que llamamos los cirujanos anastomosis. Entonces, pues bueno, se congela esto, se descongela en forma de cuadritos, se hace el trasplante y prácticamente el 95% de las veces se tiene una aceptación de este tejido. Bien, es así como nos dimos a la tarea de entrenarnos y es un caso muy bonito que la verdad nos llena de orgullo. Una paciente mexicana viviendo en París, en Francia, le detectan cáncer cervicouterino. Ella quería ser mamá, entonces fue sometida al comité de ética de un hospital público en París, en Francia, para que con la petición de ella, de un cáncer ginecológico que estaba en el borde, es decir, tenía cierto riesgo de mortalidad, no como los cánceres que mencionaba anteriormente, que se tiene 100% curación, pues bueno, los oncólogos le dieron la anuencia. Entonces, después de 5 años de tratamientos muy radicales de quimioterapia, de radioterapia, previamente le congelaron tejido con la técnica de Jacques Donnez, obtuvieron algunos óvulos de ese tejido, pues es como nos dimos a la tarea. En realidad la técnica del trasplante fue, insisto, sencilla. Lo complicado es el transportar ese tejido desde París. Ustedes saben toda la mecánica, los trámites, la COFEPRIS, el recibir el tejido, y cuando ya habíamos logrado el permiso para que ese tejido llegara a la ciudad de Guadalajara, proveniente de París, México, ciudad de Guadalajara, pues nos dimos topes porque empezamos a tener trabas, aún con papeles, con permisos. Incluso tuvo que participar el presidente de la República, a petición de ella, para que se pudiera liberar ese tejido que estuvo en tanques de nitrógeno detenido en la Ciudad de México durante varios días. Entonces, ¿cómo es posible que toda esa tramitología para el beneficio de la medicina reproductiva de México y el beneficio del éxito, pues tuviéramos esos problemas? Bueno, llegó aquí a la ciudad de Guadalajara, ya con poco nitrógeno. Si no está el tejido, las células con nitrógeno, pues entonces se echa a perder. Entonces logramos descongelar el tejido y fue como logramos el trasplante. Y bueno, estamos próximos a hacer trasplante utilizando este aparatito que es una maravilla, que es el robot, que hace técnicamente, quirúrgicamente, mucho más fácil cualquier proceso que vamos a utilizar en ginecología y en este caso en reproducción. Y bien, quiero presentarles a mi amigo, el último premio Nobel de Medicina, el doctor Shinya Yamanaka. Y viene él a colación porque él es el rey actual de las células madre.
¿Y por qué viene a colación? Porque, bueno, aquellas mujeres que sus óvulos ya están dañados, que no respondieron bien, que vieron pasar esos años, pues entonces se tiene la alternativa, y al igual que los pacientes, a los varones que no tienen espermatozoides, que con una célula madre adulta, él las reprograma a que sean embrionarias. Ustedes deben de recordar el tema álgido de George Bush, de que prohibió en Estados Unidos las células madre embrionarias, porque se mete uno al embrión, a una parte del embrión que se llama trofo ectodermo y masa celular interna, y prácticamente estamos desahuciando ese embrión. Y para George Bush y todos los católicos, pues eso y un aborto es lo mismo. Entonces, las embrionarias, que dicho sea de paso, son las mejores, las más versátiles, de donde se pueden obtener células, para que con cultivos celulares podamos obtener células del cerebro, neuronas, corazón, hacer trasplantes celulares, generar órganos. Esa es la medicina que viene en corto plazo. Pues bueno, lo que hizo este señor es no meterse a las células embrionarias, sino meterse en una célula adulta de la piel, de la mucosa, de cualquier parte que ya está diferenciada en un tejido, en una célula, infectarla con 4 mecanismos de transcripción, reprogramarla para que sea como una embrionaria, sin ser embrionaria, y lograr esa versatilidad. Entonces es así como Chinya Yamanaka le dan el premio Nobel el año pasado. Esperamos tenerlo aquí en la ciudad de Guadalajara. Esperamos tenerlo en febrero. La Universidad de Guadalajara, con la que llevamos muy buena relación, en su Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología del Hospital Civil, nos han pedido a través de nosotros interceder para que venga en febrero y ser por premio honoris causa de la Universidad de Guadalajara. Estamos muy orgullosos de poder traerlo en febrero. Y bien, terminamos la charla. Estamos en esta ciudad, estamos incursionando en Houston, en San Diego, llevando nuestra tecnología a los Estados Unidos y demostrar pues que lo que se hace en Guadalajara, que lo que se hace en Jalisco, lo que se hace en México se está haciendo bastante bien. Pues bien, muchas gracias por su atención.